Si caminamos por algunas avenidas de ciertas ciudades, por ejemplo San José aquí en Costa Rica, somos propensos a que nos den una tarjeta de presentación con un contacto de un brujo, con promesas de amarres, conquista de media naranja y demás trabajos. Es más, diariamente sale en los periódicos más importantes anuncios sobre brujos que prometen hacer amarres, limpias, generación de dinero, amor eterno y demás adquisiciones. ¿Pero eso realmente sirve? O sea, ¿la brujería existe y funciona? Es un tema complejo. La palabra bruja, witch en inglés, tiene una connotación positiva, significa mujer sabia. En el pasado, en una buena parte de la cultura celta, las mujeres eran muy respetadas porque tenían un profundo conocimiento sobre la naturaleza. Estas mujeres mantenían un estrecho vínculo con los seres vivos. Ellas eran expertas en el estudio de los árboles y plantas, hacían medicinas mediante hierbas. Incluso la bruja que volaba simbolizaba para ellos a ese ser que lograba despegarse de todas las limitaciones y trascender a niveles superiores. Sin embargo, con el paso del tiempo la gente lo fue olvidando. Las costumbres cambiaron e incluso se paganizaron. Con la llegada y consolidación del cristianismo lo relacionaron con algo antagónico a Dios, incluso diabólico. En tiempos de la Inquisición se perseguían las mujeres catalogadas como brujas de manera vehemente. En 1486 o 1487, según diferentes fuentes, se publicó El Martillo de las Brujas. Se trató de un exhaustivo libro sobre la caza de brujas. En Alemania, para aquellos tiempos, las mujeres bajaron su índice de existencia, pues muchas fueron ejecutadas, ahorcadas y, bueno, generalmente quemadas. La silla de Bamberg fue muy popular en el castigo hacia las brujas. Fabricada con hierro y anclada con clavos, se les sentaba ahí hasta que murieran achicharradas, totalmente quemadas. La persecución fue brutal. Sin embargo, la chispa de estas ideologías nunca cesó por completo, y con diferentes ramificaciones se extendieron a las distintas partes del viejo mundo. Cuando los colonizadores de América adquirieron miles de esclavos de países africanos para traerlos a Cuba, Brasil, Haití, Trinidad y demás países del nuevo continente, para allá del siglo XVI al siglo XIX, estos esclavos se mudaron con todo y sus tradiciones. De ahí surgió la santería, que es la fusión de lo que en aquel entonces era la religión europea, catolicismo, con lo que en aquel entonces era la religión africana, la religión de los Yoruba. Por eso algunas personas con el título de brujos hacen rituales con imágenes de santos tradicionalmente católicos. Nuevos inquilinos de América crearon esta religión en donde se encuentran mezclados los elementos europeos, católicos, y los elementos africanos, yorubas. Lo que le da color a la brujería es la intención con la que el protagonista la practique. Si la intención es dañar, se habla de brujería negra. Si la intención es beneficiar, se habla de brujería blanca o magia blanca. Pero a todo esto, lo que comentábamos al principio, ¿la brujería realmente existe? De acuerdo con el investigador Leonardo Stenberg, la brujería existe si tú crees que existe. Si yo te arranco un pelo de la cabeza y lo mezclo con la oreja de un gato, la cola de un ratón y el ala de una cucaracha y tú crees en lo que yo estoy haciendo, ya la brujería está hecha. Se necesita la disposición mental de dos o más involucrados en la brujería para que la misma tenga un efecto. Nadie puede hacerle daño a nadie si no se ingresa en el estado mental indicado, guiado por la superstición, miedo, susto, nerviosismo y segura credibilidad ante el rito o procedimiento que se esté haciendo. Se debe creer en ella para que tenga un efecto. En medicina se ha hecho uso de los placebos. En palabras de Irving Kirsch, director de estudios en Harvard, la manera en que nos sentimos depende en gran medida de cómo anticipemos que nos sentiremos. La medicina reconoce el efecto de un placebo. Un placebo es un elemento rescindido que no cumple ningún efecto más allá de aquel que quien lo consume cree que le va a realizar. Esto se parece muchísimo al efecto comentado por la brujería. Investigaciones demuestran que una pastilla de azúcar puede tener un efecto semejante a un fármaco al que se le ha invertido años y millones de dólares en producirse, siempre que el paciente crea que lo que está consumiendo sirve de mucho. El placebo no solo modifica las percepciones subjetivas del paciente, sino que también produce un efecto o un cambio fisiológico semejante a la de un medicamento. La morfina es un analgésico efectivo que suprime el dolor. Se ha encontrado que si se le suministra a un paciente morfina vía intravenosa sin que el paciente sepa que se le está suministrando morfina, la misma pierde la mitad de su eficacia, ya que, nuevamente en palabras de Irving, la mitad de la eficacia de la morfina como analgésico se debe a su composición química y la otra mitad a su credibilidad, a cuánto crea el paciente que le va a ayudar. El poder que tiene una programada y fervientemente forma de pensar es verdaderamente fuerte, casi increíble. Parece que el ser humano es capaz de crear aquello en lo que cree. El caso de las caminatas sobre el fuego
guarda relación. El firewalking, extrovertida práctica que consiste en caminar descalzo sobre el fuego, o mejor dicho sobre las brasas a temperaturas superiores a los 400 grados centígrados. Actualmente se utiliza como técnica de autosuperación para cuestionar y enfrentar tus miedos, convirtiendo lo que tu mente te hace creer que es imposible en algo alcanzable. Pero ¿cómo se camina sobre el fuego para no quemarse? El paso más seguro es establecer un estado mental concreto de certeza y seguridad interior. Este estado tiene que ser tan sólido que no puede haber espacio para la duda ni el boicoteo mental. Solo así se puede alcanzar lo que realmente se desea, como cruzar las brasas en rojo vivo o vencer los miedos de tu día a día. El riesgo de quemadura grave o una lesión por caminar sobre brasas en una altísima temperatura es muy bajo siempre que se haga en el estado mental correcto, donde verdaderamente se tenga la firme convicción de que se va a lograr, de que se puede lograr. En caso contrario, es mejor no intentarlo. Como hemos visto, si logras ingresar en un estado mental minuciosamente inducido, te puedes volver una especie de imperialista. Se puede ser muy propenso a lograr y alcanzar casi lo que se quiera. Si un día vas a mi consultorio y pides que te ayude porque no tienes pareja o no tienes trabajo y la estás pasando muy mal, y yo te doy una pulsera bendita o un brazalete mágico que te va a reparar favores, si tú crees en lo que yo te estoy diciendo, vas a salir con una seguridad tremenda, empoderado y lleno de confianza, y es muy probable que termines consiguiendo aquello que antes considerabas casi imposible. Pero no lo lograste por la pulsera. No lo lograste por llevar el brazalete mágico, lo lograste por depositar tu confianza o fe en esa pulsera, que bien podía haber sido un anillo, porque la fe es lo que te hace lograr lo que anhelas, no son las cosas o entidades paranormales, es la fe que deposite en ellas. Desgraciadamente vivimos en una cultura que nos enseñó a creer en cualquier cosa menos en nosotros mismos. Entonces, ¿una persona puede enfermarse e incluso morir por hechizos? Y a su vez, ¿una persona puede curarse de un hechizo por medio de una limpia o un rito? Pero por supuesto, claro y obvio que sí. Si un ser humano cree que es víctima de un hechizo, de un maleficio, se va a enfermar e incluso podría hasta morir. Y compatiblemente, si le hacen un ritual, una limpia y logra ingresar en un estado mental adecuado, se va a curar. Porque así como mágicamente se enfermó, mágicamente se va a curar. La fe en lo que haces es la que enferma o la que cura. ¿A qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo lo dicho? Llegados aquí con lo mencionado, quizás cada quien pueda sacar sus propias conclusiones. Yo respetuosamente tengo dos aristas, bueno, tres, ya veremos cuántas. Por un lado, la intención no es relativizar las creencias de ciertos grupos, porque entiendo que la brujería blanca se ha convertido en religiones que están presentes en el siglo XXI, con una adaptabilidad impresionante a ideologías loables, modernas y hasta necesarias como el ecologismo, amor a la naturaleza y demás. Basta con leer los principios de la religión Wicca para darse cuenta de su modernidad y adaptación con el mundo actual. Las religiones o creencias de cada quien deben ser respetadas. En palabras de Benito Juárez, el respeto por el derecho ajeno es la paz. Otra arista me obliga a pensar, ¿por qué rayos le hacen o incluso le hacemos creer al ser humano en cualquier cosa menos en sí mismo? ¿Tan malo es que las personas crean en sí mismas? Por la otra arista, ahí sí se encuentra un poco más la crítica. No se requiere de un alto afecto por la ética para cuestionar a alguien que practique la brujería negra y la utilice para dañar, ganar dinero y directamente estafar a uno u otro incauto. Más analizando que dicha práctica difícilmente resiste un análisis objetivo y menos científico de los hechos subsecuentes, mismos que solo encuentran sentido en la superstición. Ahora bien, inevitable no pensar en la otra óptica. Si yo tengo una venta de comida donde abiertamente se sabe que el plato fuerte son gusanos que enferman a los usuarios, ¿quién representa un razonamiento más cuestionable? ¿Quién vende la comida o el que la compra? Quizás queda para el análisis de cada quien. Eso es todo por esta ocasión, nos encontramos en un próximo video. Puedes darte la vuelta por el canal, ahí encontrarás más videos. Adiós.